Evangelio de hoy, jueves 25 de abril de 2024. Lectura del Santo Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 9, del versículo 37 al 50. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. En ese momento, un hombre de la multitud gritó: «Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu, y no pudieron». Jesús les respondió: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo». Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios, mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía. Jesús dijo a sus discípulos: «Hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. «El que reciba a este niño en mi nombre», les dijo, «me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande». Y Juan respondió: «Maestro, vimos a unos echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no anda con nosotros». Pero Jesús le dijo: «No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes». Gracias a Dios por el Santo Evangelio de este día jueves. Gloria a ti, Señor Jesús, por la palabra de hoy y la reflexión. Y qué maravillosa palabra, qué lectura de hoy que hemos tenido. Jesús recién había bajado del monte y ya se había molestado por aquella multitud, por aquel hombre y aquellos discípulos que estaban llenos de incredulidad y perversidad. Jesús recién había bajado del monte donde se había encontrado con Moisés y con Elías, donde había sido transfigurado, y apenas bajó, se encontró con un pueblo, con una multitud incrédula y perversa. ¿Y por qué aquella multitud era incrédula y perversa? Porque solamente buscaban a Jesús para recibir un milagro, pero eran incrédulos, no creían en la palabra, no tenían una comunión con Dios, no oraban, ni ayunaban, ni se apartaban de la perversidad del pecado. Ellos solamente querían un milagro, ellos querían la bendición que Jesús les podía dar. Y esto causaba mucha indignación en Jesús, porque mismo el Señor Jesucristo, Él mantenía una comunión con el Padre. Él se separaba de la multitud
y se separaba de los discípulos para ir a hablar con el Padre. Esto es ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente. Pero lo que vemos hoy en día no es diferente de lo que ocurría en aquella época, pues el mundo está lleno de cristianos que solamente buscan a Jesús cuando se encuentran en dificultades. Solamente buscan a Jesús para recibir bendiciones, pero no tienen comunión con Jesús. No oran, no ayunan, no se paran un momento para hablar con Dios, no se paran un momento para meditar en la palabra, y eso los está cada día más alejando de Dios. Cada día más los hace débiles en la fe, débiles espiritualmente, y es ahí cuando el diablo viene a aquellas personas, a aquellos cristianos que están llenos de incredulidad y de perversidad, y el diablo hace lo que quiere en sus vidas. Pero si queremos ser verdaderos hijos de Dios, si queremos ser verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, debemos aprender a alejarnos de la incredulidad y de la perversidad de este mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando tomamos una decisión de llevar una vida espiritual disciplinada, una vida de a cada día buscar de Dios, cada día meditar en la palabra, cada día buscarlo en oración y cada día alejarnos de todo pecado y de los malos hábitos. Esto no es algo fácil, pero es posible porque Dios nos da la fuerza por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros llevamos una vida con Dios, el diablo no nos puede tocar. Cuando llevamos una vida con el Padre, cuando tenemos una comunión fuerte con Dios, el diablo ni sus demonios pueden tocarnos. Ellos pueden colocar situaciones para que vengamos a caer o a tropezar. Los demonios pueden colocar personas que quizás quieran maltratarnos o humillarnos o criticarnos o apedrearnos, pero el diablo no podrá jamás entrar en la vida de un hombre o de una mujer que tiene intimidad con Dios, que busca de Dios, que habla con Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ser verdaderos creyentes todos los días. Los discípulos andaban con Jesús, pero no pudieron expulsar tampoco aquel espíritu maligno. ¿Y por qué sucedía esto? Porque los discípulos tampoco tenían una comunión con Dios. Ellos andaban con Jesús, presenciaban los milagros, presenciaban las bendiciones y las sanidades que Jesús hacía. Los discípulos quedaban maravillados, pero luego ellos vivían sin tener una comunión con el Padre. Por eso Jesús dijo: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos?». Jesús estaba verdaderamente enojado y molesto porque aquel pueblo no buscaba de Dios. Entonces el diablo iba y hacía con ellos lo que quería. Pero si uno se propone en su corazón a buscar de Dios, si una mujer o un hombre se propone todos los días a tener una vida con Dios, entonces esa persona se volverá como el Señor Jesús, llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios. Amén. Vivamos para nuestro Señor. Oremos a cada día más, pues así como respiramos todos los días, así como necesitamos comer algo todos los días, así como cada día necesitamos cumplir con responsabilidades en este mundo, así también y aún más importante es tener una vida con Dios. Eso nos hace verdaderos hijos, verdaderos siervos del Altísimo. Pero, ¿qué era lo que los discípulos hacían? Peleaban.
peleaban, ellos discutían por quién era el mayor, quién sería el mayor. Jesús sabía lo que estaban pensando. Él sabía que ellos estaban peleando y discutiendo para ver quién sería el mayor. Y Jesús dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. ¿Quién es grande? Aquel que es humilde. ¿Quién es mayor? Aquel que sirve a todos. Ese es grande en el reino de los cielos. Vemos que esto no sucede en el mundo. El mundo trabaja diferente. El mundo está tomado por el diablo y el mundo quiere enseñarnos que nosotros tenemos que humillar a los demás, que vivir con soberbia y con orgullo, vivir completamente fuera de la humildad. Pero con Dios esto no es así. Jesús dijo: el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Si queremos ser grande en el reino de los cielos, debemos aprender todos los días a ser siervos de Dios. Y un siervo de Dios sirve a su prójimo, sirve con alegría, con amor, sirve a las personas sin esperar nada a cambio. Esa persona ya está teniendo en ese momento también comunión con Dios, porque Dios mira a ese tipo de personas y desciende con su presencia. Vivamos como hijos, vivamos como siervos, vivamos a partir de este día jueves, llevando una vida con Dios. Amén. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre, eterno y celestial, muchas gracias te doy en este día jueves por tu maravillosa palabra, por esta palabra de vida que nos renueva, palabra de vida que nos enseña a tener vida contigo, comunión contigo, a ser verdaderos creyentes y alejarnos de toda perversidad. Gracias por este santo evangelio de hoy. Que tu palabra permanezca en cada uno de nosotros. Que tu palabra, mi Señor, nos ayude todos los días a seguir hacia adelante. Bendícenos, guárdanos y líbranos de caer en tentación, de tropezar en las propuestas del mal. Líbranos de estar en la carne y que a cada día, Señor, vengamos a estar en espíritu y en oración, en espíritu y en tu santa y poderosa presencia. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo llamado. Amén. Y gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, jueves 25 de abril de 2024. No se vaya sin antes dejar en los comentarios: Gloria a ti, Señor Jesús. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que todos los días recibas el Santo Evangelio de hoy.